Hola, muy buenas tardes, noches o buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentren. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Iliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy nuestro episodio nos vamos a enfocar sobre el yo superior. ¿Qué es realmente el yo superior? ¿Cómo lo entendemos? Hay muchas definiciones. Muchas personas decimos el Dios interior de nosotros, nuestra conciencia expandida. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre este aspecto. De hecho, es un aspecto muy, muy importante en estos momentos porque em, cuando tomamos decisiones, si las tomamos desde esa conciencia expandida, ese yo superior, pues nuestras decisiones nos van a llevar a la experiencia que hemos venido a este planeta a experimentar, a vivir. Y cuando tomamos a veces decisiones desde el yo inferior, pues pueden estar involucrados nuestros miedos, programas limitantes, la opinión de otras personas, etcétera. Creo que es muy interesante que tengamos bien claro, por ejemplo, quién es ese yo superior y cómo lo podemos distinguir a lo mejor. Así que, Ricardo, ¿qué opinas sobre el yo superior? Bueno, en realidad es un tema muy interesante y sobre todo en este momento de transición que estamos experimentando y en donde estamos expuestos todos como colectivo humano a una gran cantidad de información, diversas narrativas. Y principalmente cuando nosotros entramos en ciertas instancias introspectivas de, de- de buscar, de explorar respuestas, como por ejemplo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, son preguntas que el colectivo hoy se está haciendo con bastante frecuencia, producto del despertar que está ocurriendo a nivel global y por lo tanto es muy importante cómo nosotros hacemos para investigar, para explorar fuentes de información, ya sean externas o interiormente, digamos. De hecho, hay herramientas que, por ejemplo, está la canalización, por ejemplo, como para poder explorar internamente respuestas a estas preguntas, así como también fuentes de información externas que son proveídas, digamos, por otras personas. Y ahí es donde uno encuentra una gran variedad de respuestas. Ujú. Entonces, ¿cuál es la verdad, por ejemplo, de respuesta a esas preguntas, digamos? Entonces, Sí. el desafío es personal, es interior, y que tenemos la gran oportunidad de hacer momentos de introspección, de resonar más porque siempre estamos conectados con todo, digamos, desde un punto de vista. Es resonar, digamos, con nuestro aspecto, otro aspecto nuestro, no visible, por ejemplo, porque podemos reconocer que somos seres multidimensionales, tenemos diferentes capas, por así decirlo, y ahí es donde tenemos la oportunidad de poder consultar este tipo de información, Ujú. reconociendo también que somos seres, somos como trozos o fragmentos de la fuente del multiverso o de la conciencia divina, del todo, Ujú. y que estamos viviendo una experiencia humana acá en este plano de tercera dimensión y que tiene determinadas características. La característica primigenia era una experiencia de dualidad, pero ya hemos observado que
esta experiencia, digamos, humana de dualidad fue intervenida, digamos, por lo tanto entramos en un paradigma de luz y oscuridad, de desconexión. Ujú, Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo y lo que yo he ido explorando desde mi punto de vista, digamos, es como que esa desconexión es como el equivalente a un velo que nos impide reconocer nuestra esencia de quienes realmente somos, digamos. Entonces, en la medida que uno saca ese velo y entra nuevamente a resonar con esa esencia de lo que somos, vamos de alguna manera expandiendo nuestra conciencia y nuestra apertura, digamos, hacia respuestas como las interrogantes que mencionaba yo hace un momento. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Porque el acuerdo fue justamente como Dios, como, como todo, fragmentarnos para vivir una experiencia individual y poder a partir de ahí desarrollar toda nuestra soberanía, nuestro poder a través del reconocimiento de quiénes somos en realidad, que ujú. todos somos esencia del todo y que tenemos esa capacidad para poder ejercer esa soberanía, digamos. Y esa soberanía uno la puede ir ejerciendo a través del reconocimiento en las respuestas a esas preguntas que mencioné hace un momento, por ejemplo. Algo muy interesante que dijiste, Ricardo, y que resonó mucho, fue esa parte de la separación del velo que dices. Y se me hace muy interesante que podamos recordar que originalmente nosotros ya traemos esa conciencia expandida en la experiencia aquí de dualidad de yo y el otro. En esa experiencia, en esa configuración de luz, pues nosotros tenemos esa conciencia expandida y nos sabemos que estamos conectados con el otro y que tenemos esa conexión todo el tiempo, aunque a lo mejor vemos al otro físicamente separado de mí, pero hay una conexión intrínseca. Y cuando tenemos la experiencia de luz-oscuridad, entonces esa separación se convierte o se vuelve hasta en nuestra conciencia, o sea, sentirnos completamente separados de nuestro yo superior, del colectivo humano y del otro. Entonces, creo que es muy importante recordar que porque estamos regresando a nuestra configuración natural, saber que esa conciencia expandida, ese yo superior, también es parte de la conciencia de los demás. Es esa conciencia de Dios, por así decirlo. Algunos lo llamamos Dios, algunos lo llamamos la fuente o el universo, y es eso, nuestro yo superior, a pesar de tener una singularidad, también tiene esa conciencia del todo. Y recordar de la experiencia que venimos a tener aquí, ¿verdad? Como individualidad. Y eso implica que tenemos un cuerpo físico, que tenemos emociones, que tenemos un cuerpo mental, nuestro ego. Y todo eso, cuando está en completa alineación, es mucho más fácil poder escuchar a nuestro yo superior, poder distinguir cuál es esa vocecita que nos habla y que nos trae esa sabiduría interna, ¿no? Por así decirlo, cuando sabemos exactamente que, que es algo en beneficio a nosotros y no es que estamos actuando por nuestros miedos o por seguir a alguien, pero es por una verdad más profunda que nosotros podemos identificar desde nosotros mismos, desde nuestra conciencia y que va a resonar con todos nuestros cuerpos. Cuando nuestras elecciones están alineadas con nuestro yo superior, vamos a sentir una resonancia en nuestro cuerpo automáticamente que no se siente forzada, o sea, que no nos da
que no sentimos duda en las decisiones que estamos tomando, sino como es una certeza de que no, esto es realmente lo que quiero experimentar, es realmente esta decisión que estoy tomando resuena conmigo en todos mis cuerpos y no significa, es algo importante recordar, no significa que esa elección que hayamos tomado sea de súper alta frecuencia y nuestro yo superior está alineado a esa experiencia. A lo mejor para otra persona, por ejemplo, es que a lo mejor es, es mejor si pongo un ejemplo. Eh, si yo veo a alguno de mis hijos y está teniendo cierta experiencia, y yo creo que para mí es de baja frecuencia. Y digo, ay, no, es que debería de mejor comer esta cosa porque esa es mi verdad. Pero para él, su yo superior quiere tener un tipo de experiencia. A lo mejor decidió, bueno, voy a experimentar el que me voy a enfermar todo el tiempo. Sin embargo, aunque esa experiencia puede ser para nosotros de baja frecuencia, si así lo queremos ver, para él es su verdad, para él es su experiencia a la que ha venido a vivir. Entonces eso también nos puede ayudar a salir un poquito del juicio cuando vemos a las otras personas tomar ciertas decisiones. No sabemos si su yo superior la está tomando o su yo inferior, pero nosotros podemos saber que la decisión que haya tomado es para una experiencia específica. Sí, es muy interesante lo que comentas, Liliana, complementando lo que tú has mencionado, por ejemplo, en relación a lo que es el juicio. Los juicios, los prejuicios que nosotros de alguna manera vivimos en nuestra vida cotidiana y Ujú, justamente buscando desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista, desde nuestra verdad, eh, implantarla, digamos, o implantarla, mejor dicho, en las otras personas, sobre todo en personas que son cercanas, digamos, de nuestro entorno, en circunstancias que la esencia, digamos, o lo que sostiene la decisión como Dios de vivir esta separación entre comillas o fractalidad de nuestro todo es justamente para vivir esta individualidad, digamos, porque de lo contrario se perdería el sentido de haber tomado la decisión de fragmentarme como Dios. claro. Y justamente, tal como tú lo planteas, es que cada persona viva su propia experiencia, porque ahí radica parte de la esencia de la decisión de la fragmentación del todo. Y es el camino, es el recorrido que cada fragmento, que cada trocito de esencia de luz elige vivir en esta realidad, digamos. Porque en eso que siento yo que radica, digamos, la gran parte de lo que nos puede ayudar a salir de estar enjuiciando permanentemente nuestras acciones, de autoenjuiciarnos y de enjuiciar a otros, digamos, Sí. de que está bien, de que está mal, Ujú, y que cada persona también, cada ser tiene su propio momento, su tiempo, digamos, porque también ya sabemos de que el tiempo lineal, pasado, presente y futuro, también es parte de, de, de este juego, digamos, porque en otros niveles de conciencia o aspectos de la conciencia del todo no existe el tiempo, no, ujú. existe el no tiempo. Entonces, la experiencia que cada uno de nosotros vamos desarrollando a través de este tiempo lineal, pasado, presente y futuro, es individual. Ujú. Eh, y eso también nos lleva, digamos, tal vez a enfocarnos en nosotros, en esa resonancia con nuestro ser superior,
que es nuestro gran aliado absoluto de la verdad, digamos, de la verdad, de mi verdad como esencia, como ser, como parte de ese todo. Y que todos los que estamos en esta experiencia de esta realidad fragmentada, seguimos siendo parte de un todo. Es solamente un juego para, tal vez para verificar o constatar, digamos, darnos cuenta de ese poder que tenemos como todo. También está la posibilidad, digamos, cuando consultamos fuentes de información de las canalizaciones, por ejemplo. Porque una forma de canalizar es la canalización a través de nuestro propio ser superior. Ujú. Él tiene toda la información clara, Exacto. precisa, la verdad, 100% para mí como fractal, digamos, como propósito. Por supuesto que puedo consultar otras fuentes de canalización, pero bueno, ahí entramos a otro tipo de experiencias y también hacernos otras preguntas, digamos. Ujú. O sea, cuando yo consulto la canalización de otro ser, digamos, ese ser a quien está canalizando, digamos, es la canalización de su ser superior, es la canalización de algún ser, de alguna energía de baja frecuencia, o es de alta frecuencia, ¿a quién está canalizando? Entonces, claro, ahí estamos optando por un camino tal vez más largo para llegar a una verdad que yo estoy buscando para mí, digamos, como fractal. Por lo tanto, es posible que el camino más eficaz y más eficiente sería la resonancia con mi propio ser superior. Y tal como tú lo mencionas, cuando existe una, una resonancia con nuestro ser superior en nuestra vida cotidiana, las decisiones que vamos tomando momento a momento son sin dudas, no hay duda al respecto, porque hay una resonancia permanente, continua. Entonces, cuando entramos en dudas, ya el desde dónde estamos haciendo eso es posible que sea más mental, por ejemplo, en donde ya no es una frecuencia de resonancia con nuestro ser interior, Ujú. sino que estamos resonando con qué, con el colectivo humano, con una parte del colectivo humano que pueda tener una frecuencia baja, con nuestras programaciones limitantes, con nuestras creencias limitantes, con nuestros miedos. Entonces, la duda respecto de las decisiones que uno va tomando, que vamos tomando momento a momento, es la autoobservación desde dónde las estamos consultando, digamos. Porque en la medida que podemos hacer una consulta, una pregunta para una decisión que tenemos que tomar momento a momento, la hacemos desde una frecuencia alta, vamos a tener una respuesta de esas características. Ujú. Me llamó mucho la atención lo que mencionaste sobre las canalizaciones y cuando estaba estudiando con los psíquicos, había un programa que se llamaba, en inglés, es que no sé cómo traducirlo en español, pero se llamaba Go to White, que es ve a blanco. Y básicamente el programa es salir de tu cuerpo, pones tu, tu chakra de la corona en blanco y hace que, como no hay como una frecuencia específica en tu cuerpo, sales de tu cuerpo. Y entonces es aprender a saber quién está canalizando, o sea, a distinguir quién está en tu cuerpo, si es tu yo superior o si es alguna entidad o si es alguna otra energía. Y poder tener ese juicio de cuál es tu frecuencia, cuál es tu verdadero yo cuando está en tu cuerpo.
Y bueno, eso se me hizo muy interesante sobre ese programa, aprender a identificar quién eres tú realmente dentro de tu cuerpo, o bueno, decimos dentro de nuestro cuerpo, pero siendo parte o compañero de nuestro cuerpo. Y también esa parte de que escuchamos otras canalizaciones, estamos muy acostumbrados a darle poder a alguien más, ¿verdad? A un ser que viene de algún otro lado. Y todavía tenemos esa creencia de que nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad o esa sabiduría. Y entonces escuchamos lo que, si una persona dice, ay, es que yo estoy canalizando a alguien, pues, pero ¿a quién? ¿De qué? ¿Cómo sabemos que es verdad? ¿Cómo podemos confiar, saber que esa persona, si la información que trae es verdadera? ¿Y para quién es verdadera? Y ese es otro aspecto muy importante que cuando realmente encarnamos en nuestro yo superior, vamos a tener la habilidad de discernimiento y de saber o distinguir si esa información es verdadera para nosotros o no. Desde una verdad más elevada, a diferencia, como dices tú, de nuestras creencias, de nuestro miedo, de nuestro ego. Y ahí está la diferencia, ¿no? Que en cuanto más y más encarnamos nuestro yo superior y menos encarnamos el yo inferior o el ego o los programas, podemos tener nuestro sistema de guianza mucho más acertado a la experiencia que queremos tener en el planeta. Y si hemos escogido una experiencia de luz, nuestro yo superior nos va a llevar a esas experiencias. Nos va a saber que cada decisión que tomamos y como somos también parte del colectivo humano, las orquestaciones que estén a nuestro alrededor, porque nuestro yo superior está conectado con con el colectivo humano de alta frecuencia, nos va automáticamente a guiar a esas experiencias de alta frecuencia. Es una forma de volver a a esa forma de cómo operábamos antes, ¿no? Cuando estábamos en alta frecuencia y teniendo una experiencia de singularidad, sin embargo, es guiada y orquestada en alta frecuencia por todo el colectivo humano, porque tenemos que recordar que nuestra experiencia es la realidad o un paradigma es una experiencia acordada y compartida con los demás. Entre más encarnemos nuestro yo superior, menos nos vamos a dejar manipular por las programaciones sociales, culturales o de alguien externo. Vamos a poder tener esa capacidad de discernimiento. Esto resuena conmigo, esto lleva a una experiencia de alta frecuencia o no. Y pues naturalmente somos de alta frecuencia. Cuando liberamos el miedo, el estrés, que, que son como las puertas abiertas a bajas frecuencias, entonces podemos comenzar a tener experiencias donde nos sentimos inspirados, donde podemos ver una realidad y nuestro entorno empieza a reflejar esa realidad de luz, ¿verdad? Y empezamos a co-crear en esa realidad de luz. Empezamos a ser parte del universo en una realidad de luz, en una experiencia de luz. Sí, efectivamente es el camino, la elección del el camino más corto es la resonancia con nuestro ser superior, o el universo, o Dios, o como le queramos llamar, que en el fondo, o en definitiva, es la esencia, esa parte de la esencia del todo, de lo que somos, digamos, que todos somos eso. Y, y que nada más estamos acá experimentando una fragmentación dual en armonía, en equilibrio, y que en algún momento se distorsionó en otro paradigma, digamos, pero estamos como reconociendo
a partir de quiénes somos, por qué estamos acá y hacia dónde vamos, de ir reconociendo, dando respuesta a esas preguntas y, y ya, digamos, es eso, digamos, no perdiendo de vista de que somos fragmentos, partes de un todo, y que podemos salir de esa experiencia de luz y oscuridad, que es negativa, hacia una experiencia dual de armonía, de equilibrio, con una frecuencia más alta, manteniendo nuestra individualidad, ese trocito de esencia del todo que somos, reconociendo a la vez que somos parte de ese todo, o del estado de unidad, como dice Inelia. Ujú. Eso lo podemos experimentarlo en conciencia, siendo conscientes, lo podemos todos hacer. No hay excepciones, digamos. En la medida que vamos expandiendo nuestra conciencia individual, se van sumando otras experiencias expansivas individuales, formando un colectivo, digamos, de alta frecuencia. Sí. Y eso es ir propendiendo a un nuevo paradigma, un paradigma de una frecuencia más alta, Ujú. en donde uno puede experimentar esa soberanía a través del reconocimiento de quiénes somos, que somos un todo, viviendo una fragmentación de ese todo, y entre todos. Entonces podemos vivir esa experiencia de armonía, de belleza, de felicidad, eh, y colaborándonos entre todos, porque somos parte de un todo. Entonces desaparecen de ahí una serie de características que por mucho tiempo han estado presentes en nuestra vida cotidiana en el paradigma de luz y oscuridad, digamos, como es la competencia, como es esa vivencia que tenemos de un ego alterado, Ujú. desarmónico, que no tiene sentido porque se ha desvirtuado totalmente, digamos, en circunstancias que tenemos la oportunidad, en una alta frecuencia, reconociendo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, de vivir una vida muy distinta, diferente a la que hemos vivido del paradigma que estamos saliendo, que es de luz y oscuridad, digamos. Y para llegar a ese punto de encarnar completamente nuestro yo superior, nosotros tenemos un montón de herramientas y hay un montón de herramientas disponibles ahora, ¿no? Nunca antes se había visto tanta información que nos puede ayudar a estar en alineación con nuestros cuerpos para poder tener un discernimiento colectivo más amplio y de alta frecuencia. Y es bien importante tomar en cuenta nuestros cuerpos, ¿verdad? Tenemos otro podcast donde hablamos sobre quién toma las decisiones, el cuerpo o el alma. Y es parte de eso, es parte de saber que nuestro cuerpo y nuestro espíritu o nuestra alma tienen, o sea, tienen su propia conciencia y en el momento en que están completamente alineados, podemos tener experiencias increíbles, ¿verdad? Y una mejor experiencia en este planeta, porque es la combinación de la sabiduría de los dos, de la sabiduría de nuestro cuerpo, de sus experiencias en el planeta, siendo fisicalidad, y la experiencia de nuestra alma o nuestro espíritu eh, en las encarnaciones que ha tenido aquí, ¿verdad? Y en otros, y en otras dimensiones, otros planetas también. Pero es clave entender esos pequeños detallitos de cómo nosotros podemos alinear nuestros cuerpos y tener una información más clara, cómo escuchar la información que viene desde nosotros para poder tomar esas decisiones conscientes. Hay un aspecto que mencionaste, Liliana, y que está relacionado con nuestro cuerpo físico.
con la integración de nuestros cuerpos. Y ese es un aspecto que nos puede ayudar bastante, digamos, para expandir nuestra conciencia y a reconocer quiénes somos. Porque justamente para vivir esta experiencia de fisicalidad, digamos, de nuestra esencia como en este cuerpo físico, es tener conciencia de lo que significa eso, digamos. ¿Qué significa, digamos, y de qué manera un cuerpo saludable, por ejemplo, nos puede ayudar a un resonar más fluido con nuestro ser superior, con nuestra conciencia, con ese todo? En donde, en la medida que tengamos nuestros cuerpos integrados, por ejemplo, a propósito de lo que tú mencionaste, de cuando el alma dice que sí, el cuerpo dice que no, ¿por qué ocurre esa diferencia? Ujú, Cuando ocurre esa diferencia, es posible que no haya una sincronía, digamos, entre esos dos cuerpos, digamos, el alma y el cuerpo físico. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ujú, estará ocurriendo? ujú. Entonces, también son preguntas que uno puede explorar Sí. y puede explorar respecto consigo mismo, digamos. Y esas respuestas están, todas las podemos obtener, digamos, no hay limitantes, digamos, las limitaciones las tenemos nosotros, digamos. Entonces, Ujú, en la medida que vamos saliendo de esas creencias limitantes, digamos, y vamos propendiendo, digamos, hacia a un reconocer de quiénes somos realmente, lo soberano que somos, vamos obteniendo información y por lo tanto gradualmente, individualmente vamos obteniendo resultados de integración de nuestros cuerpos. Por lo tanto, toda esa resonancia con nuestra esencia, con nuestro ser superior es más fácil, ujú. se puede tornar más fácil, más fluido. Sí. Entonces, por lo tanto, en nuestra vida cotidiana, nuestro diario vivir, se va transformando poco a poco, individualmente, en ir teniendo una frecuencia más alta. O sea, no una frecuencia más alta por 5 minutos mientras podemos estar meditando, sino que en nuestra vida cotidiana, en nuestras cosas que vamos haciendo diariamente. Esa es la meta, ¿no? Que es tener esa conciencia expandida, poder tener la capacidad de estar en una conciencia singular y en una conciencia expandida cuando se necesita, o sea, tomar decisiones. Oh, ok, expandes tu conciencia, traes la información y luego la aplicas en nuestra vida diaria, en las pequeñas decisiones y en las grandes decisiones, en las dos. Exactamente. Y eso de alguna manera nos permite ir observándonos a nosotros mismos el entorno en el cual estamos, digamos. ¿Qué estamos observando en el entorno? Ya hemos compartido en otras ocasiones lo que significa la naturaleza, por ejemplo, la tierra. Que todo el colectivo de los vegetales, de los animales, de los árboles. Cuando uno se interna en un bosque, ¿qué experiencia uno puede tener en ese bosque? ¿Qué son los árboles? ¿Qué representan esos árboles? ¿Qué frecuencia, qué energía tienen? ¿Son seres, son conciencia igual que yo? ¿Cómo me puedo sincronizar con ellos? ¿Puedo tener una conversación con ellos? Entonces, esos son los permisos o las ampliaciones de conciencia que uno puede ir explorando. Y esa exploración uno la va haciendo más fluida en la medida que va resonando con, con nuestra esencia, con nuestro ser Sí. superior, como le podemos llamar. Entre más vamos trayendo el tema y platicando sobre nuestro yo superior, sobre nuestra esencia natural, nuestra frecuencia humana natural, cada vez más vamos a estar expandiendo un poquito esa conciencia y recordando, ¿no? Como quitando ese velo y decir, ah, sí es cierto. Porque cada que te escuchaba hablar, me venían imágenes de experiencias chiquititas
cuando he estado en esa conciencia expandida o cuando no he estado. O sea, venían como pequeñas recordatorios de que, ah, sí, aquí es donde no apliqué, era mi ego. Ah, sí, aquí era cuando realmente estaba en sincronía con mi propio ser. Y entonces vamos a empezar a despertar y vamos a empezar a tener esa como brújula interna de, ah, si esta experiencia, esto es mi yo inferior. Esta sí es una decisión de alta frecuencia. Esta sí es una decisión desde mi yo superior. Vamos a empezar a recordar esas instancias porque ya las hemos vivido. O sea, no es de que siempre hemos estado dormidos. No, pero entre más nos acercamos y buscamos ese camino de alta frecuencia y experiencias de alta frecuencia, más nuestro cuerpo empieza a reconocerlas. Ah, sí, esta, es esta, es esta. Sí, hay un aspecto que mencionaste recién, Iliana, y es el reconocimiento cuando uno se desincroniza, digamos, o se desalinea Ujú, o entra en un aspecto de baja frecuencia o negativa, por así decirlo, cuando uno va tomando decisiones. sí, Y que es muy importante la autoobservación, creo yo, en ese aspecto para poder avanzar hacia donde nosotros estamos propendiendo que es una alta frecuencia. El reconocer aquellos aspectos de baja frecuencia nuestros en nuestra vida cotidiana, digamos, porque eso sí. nos va a permitir ser, es no autoengañarnos o no reconocer aquellos aspectos que ya nos damos cuenta que tienen una determinada característica, pero tenemos la oportunidad de tomar conciencia de eso para ir poco a poco saliendo, digamos, de esa experiencia, digamos, de la desprogramación de baja frecuencia. Ujú. Y sabes, Ricardo, me acordé ahorita un aspecto muy, muy importante que debemos mencionar y debemos recordar es que debemos tener buenos aliados y no debemos de trabajar siempre solos, porque ¿cómo sabemos muchas veces, por ejemplo, si hace tomamos alguna decisión que está en resonancia con nosotros? ¿Cómo sabemos si todavía es un programa de baja frecuencia que estamos corriendo? Porque va a resonar con nosotros, digo, ah, no, esto, pero cuando nosotros tenemos algún grupo, por lo menos una o dos personas a las que podemos confiarle algo y decir, ay, voy a tomar esta decisión, que sabemos que nos pueden dar un punto de vista en alta frecuencia, que con confianza pueden decir, ¿sabes qué? A lo mejor fíjate en este y este otro aspecto. Es muy importante y muy útil tenerlo porque también esa práctica nos lleva a lo que éramos, ¿no? Una comunidad, a co-crear, a estar en conexión con los demás. Sí, es importante pertenecer a algún grupo donde sabemos que resuenan o que tienen una visión y una conciencia que resuena con nosotros a nivel de alta frecuencia. Y eso es una ayuda inmensa, porque muchas veces sí, yo he tomado, ay, ok, tomo esta decisión y es en alta frecuencia, pero a lo mejor hay pequeños aspectos que no vi, que no tomé en consideración. Y cuando lo traes a tu grupo, te dicen, ay, ¿y checaste esto? Y ya puedes decir sí, no, pero ayuda a tener esa perspectiva más amplia también. Y esas personas, ese mismo grupo, expande su conciencia con tu experiencia, viendo esa decisión o ese aspecto que tú traes a la mesa para ser observado o discutido. Sí, eso que mencionas, Liliana, es muy importante, digamos, porque de alguna manera está relacionado con lo que conversamos hace un rato en relación a la experiencia que estamos viviendo acá como dualidad. Porque como somos un fragmento de un todo,
en la medida que nosotros vamos reconociendo esa característica intrínseca, digamos, en esta decisión que tomamos como un todo, de fragmentarnos, no perder de vista la unidad del todo. Y esa es la opción, la oportunidad que uno tiene de ir relacionándose con personas, digamos, con grupos que van en esa perspectiva, digamos, Exacto, que no significa que es una verdad, sino que es una, es una, es una especie de perspectiva respecto de la respuesta que como colectivo de ese grupo está teniendo, de lo que significa para ese grupo el desde dónde viene, el quién es y hacia dónde va, digamos, ujú, que es en el fondo, como ya hemos dicho en varias oportunidades hoy, un todo fragmentado, digamos, pero que sigue siendo un todo. Entonces, en la medida que reconocemos eso, se mantiene esa alta frecuencia, digamos, viviendo ambas experiencias, el todo y la fragmentación en alta frecuencia, digamos. Y eso también se da no solamente en el ámbito de las relaciones interpersonales, sino que con todo lo que está en nuestro entorno. Tal como lo mencionamos hace un rato, digamos, con todo lo que está, la naturaleza, el colectivo de los animales, el colectivo de los vegetales, el colectivo de los árboles, etcétera, digamos. Todo el colectivo planetario y todo el colectivo cósmico, por así decirlo, digamos. claro, Y eso uno claro, lo va experimentando en la medida de que va ampliando su conciencia como fragmento de ese todo y también, como tú lo acabas de mencionar, relacionándonos con otros fragmentos que tienen esa perspectiva, digamos, y que le dan una mayor fuerza a esa forma, digamos, de frecuencia o de vibración, digamos, en una sí, frecuencia y vibración más alta, digamos, sí. con una ¿Sabes? conciencia más ampliada. Sí, sabes que estoy pensando en algo que pasó ayer, en referencia a lo que dices, estar conectados con el todo, con nuestro ambiente, no nada más el yo superior, pero con todos los otros elementos alrededor de nosotros. Están haciendo ya el pozo en el Shaman Shack y es un camión enorme y estábamos platicando con Inelia, estábamos afuera. Y le pregunté, le dije, bueno, ¿y cómo es que deciden dónde es el pozo? O sea, ¿tienen algún método de que dicen, bueno, sabes que vamos a ver si es aquí o esta es la línea donde viene el agua? ¿Cómo saben? Y me dice, no, intuición, Intuición. intuición. Sí, muy interesante, me dice, porque llegó el muchacho que iba a hacer el pozo y primero decidió, lo voy a hacer en esta otra parte, ¿no? A la entrada del Shaman Shack. Y dice Inelia que ella sintió, dijo, ok, se conectó con Gaia y le preguntó a Gaia, guíalo para saber dónde es que va a hacer la perforación. Y lo dejó. Dijo, yo no voy a meter mi mano, ay, hazlo allá, o sea, guíalo. A pesar de que Inelia tiene esa capacidad o esa intuición, también se apartó y dejó que este muchacho hiciera su trabajo con la guía de Gaia, ¿no? Esa parte de confiar en dónde va él a hacer esa perforación y que va a ser guiado por un colectivo de alta frecuencia o por Gaia o por los árboles o por nuestro medio ambiente afuera, fuera de nosotros, algo fuera de nosotros. Y comenta que primero dijo, bueno, pues voy a estacionar el camión aquí. Y luego, no, bueno, lo voy a estacionar un poquito más enfrente. Lo voy a esta- y, y Nelia había sido guiada de que el pozo iba a ser en un lugar que está cerca del portal, ¿verdad? Y dijo, ah, yo visualicé que más o menos ahí era donde tenía que pasar, pero dejó
que este muchacho fuera guiado por Gaia. Y al final, el muchacho llegó al punto donde Inelia había, donde esa guianza había llegado a ella, ¿no? Creo que es muy relevante para estas decisiones y esto del yo superior, ese reconocimiento de que también es Gaia y que también podemos nosotros simplemente decir, ah, bueno, esta persona, ok, Gaia, guíalo, porque es una cocreación, ¿verdad? Estamos hablando de una cocreación. Entonces, para ellos es, ok, nuestra cocreación es en alta frecuencia, vamos a confiar en la orquestación para la alta frecuencia. Y es parte de esas decisiones de nuestro yo superior. Se me hizo un ejemplo muy tangible de esa conexión con todo lo que está a nuestro alrededor y aún así va a ser una decisión desde nuestro yo superior que incluye a Gaia y incluye el yo superior del muchacho, ¿verdad? Sí, la experiencia que acabas de comentar, Iliana, es muy, muy interesante, digamos, porque de alguna manera uno puede reconocer cuando hay herramientas de expansión de conciencia que nos permiten eh, ejercer esa soberanía, pero desde una perspectiva no de salvador, sino que desde una perspectiva de empoderamiento, el autoempoderamiento y del reconocimiento de que todos somos seres poderosos y soberanos, digamos. Sí, Eso es, por ejemplo, una lectura que uno puede hacer a partir de esa experiencia que tú acabas de comentar, específicamente el hecho de que Inelia haya propendido, digamos, de que Gaia haya guiado, digamos, a esta persona que estaba buscando dónde iba a perforar para hacer el pozo. sí, Porque él también es un ser soberano y poderoso, y que claro. lo manifiesta en esta fisicalidad, en esta realidad, a través de esa técnica de perforar pozo, ¿me entiendes? Ujú, Y eso lo hace, tal como tú lo mencionas, en la medida de que haya una sincronía entre Gaia y esta persona que está haciendo el pozo, digamos. claro. Entonces ahí es donde uno también puede ir observando cuando nosotros ocupamos herramientas que nos ayudan a ese autoempoderamiento, a ese reconocimiento de nuestra soberanía, del poder que nosotros tenemos intrínsecamente, y cuando no, y de cómo nos podemos colaborar colectivamente, digamos, a través de esa experiencia. En el fondo se da eso, vivir ese fragmento que somos como esencia, como ser superior, como el todo fragmentado y Ujú. el todo a la vez. Es así de simple. Pues bueno, estamos llegando al final de nuestro episodio. ¿Y algo más que quieras comentar, Ricardo, antes de terminar y hacer la invitación? En el taller que nosotros estamos ahí preparando, vamos a incorporar una serie de aspectos como los que acabamos de compartir el día de hoy, y por supuesto que esa sincronicidad que nosotros podemos tener en nuestra vida cotidiana con nuestro ser superior resulta clave y fundamental, digamos, como una Ujú. herramienta de expansión de conciencia, ¿no? Y justamente una de las características de este taller es eh, generar esa instancia para el autoempoderamiento. Sí, sí, muchas gracias. Y añadir que el taller va a tener herramientas que vamos a practicar ahí, ejercicios que vamos a hacer dentro del taller para esa expansión de la conciencia y que va a ser muy autodidáctico. No es nada más venir a escuchar la información, pero vamos a hacer ejercicios que van a ayudar a esa expansión de la conciencia. Muchas gracias, gracias por escucharnos, Ricardo, muchas gracias. Los dejamos, Gracias. pueden conectarse con nosotros en Telegram, es Inelia-Espanol
y nuestra página, el método events con z.com. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Iliana. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.